hay un miedo muy grande, y es porque el chavismo, luego de perder la elección y de robársela, se dedicaron las 2 semanas siguientes a encarcelar a más de 2.000 personas, asesinar a casi 100 venezolanos, obligar al exilio a miles, entre los que me encuentro, y eso hizo que ya en Venezuela cualquier persona se la piensa 2 veces antes de querer participar en una elección, porque además el chavismo asaltó todos los poderes. Tú no le puedes pedir a la gente que haga heroicidades cuando todas las instituciones los han abandonado. España está sufriendo un proceso de empobrecimiento y de degradación generalizado que puede ser muy parecido al de Venezuela, ¿no? No te despiertas un día con el país destruido. Es una degradación lenta que está diseñada para que tú te acostumbres poco a poco a vivir mal, para que no lo sientas. La reflexión real que tú tienes que hacer es, o sea, tú no te das cuenta que tu abuelo o tu padre, con un salario de obrero, se pudo comprar una casa, pudo mantener a tu mamá, te pudo mantener a ti, quizás a 2 hermanos, y tú con una licenciatura apenas llegas a fin de mes para pagar una habitación precarizada que compartes con 5 personas más en un piso. Tú tienes que rebelarte ante eso. ¿Caerá Maduro? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sin duda sí. ¿Cuándo? Me gustaría saber cuándo. Es la pregunta cuya respuesta yo más anhelo tener en este momento de mi vida. No sé cuándo va a pasar, pero sé que va a pasar. Y sé que cuando finalmente ocurra, los venezolanos que siguen en Venezuela, más los venezolanos que estamos en el exterior, podremos juntos reconstruir un país en libertad. Los venezolanos y los españoles tenemos una cosa en común, y es que Zapatero le ha hecho mucho daño a nuestro país. Nos dimos cuenta de eso en el año 2018, porque en el año 2018 hubo un intento de negociación para conseguir unas condiciones electorales que no se consiguieron. Supuestamente Zapatero estaba como un árbitro que iba a atestiguar que eso se desarrollara, tal, y al final terminó siendo un operador de la dictadura. Y desde ese día muchos tuvieron que exiliarse de los que estuvieron allí, y Zapatero ha sido ya abiertamente una pieza más del chavismo. Muy buenas, de nuevo estamos aquí en el podcast de Sin Filtro, y hoy nos apetece hablar un poquito de libertad. Entonces, para hablar de libertad, dije, Ignacio, ¿a quién podemos traer si hablamos un poquito de libertad y lo que significa la libertad? Que cada vez tenemos menos en España, pero también tenemos que fijarnos en lo que puede venir a España de otros países. Y para hablar de esto me dijo, Ignacio, tengo la persona. Ignacio, ¿a quién me has traído? Pues tengo un activista como yo me considero activista, no me considero político, o intento serlo, que tiene una historia personal detrás y unos motivos que le llevan a involucrarse en la política activamente de la forma que lo hace. Bueno, él, como muchos millones de compatriotas suyos que han perdido la libertad hace ya demasiados años, y bueno, poco más. Estamos con Andrés Villavicencio. ¿Cómo estás, Andrés? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Te hiciste viral hace poquito, ¿no? Sí. ¿Por qué te hiciste viral? Justo en defensa de la libertad. Me invitaron a Espejo Público, y había una chica que desde hace muchos años, ella se dedica a defender la dictadura chavista. Y yo le dije lo que todo venezolano decente le hubiese querido decir, y fue un honor poder representar a la causa y defender la verdad y la libertad allí. Pero no me has dicho quién es Andrés. Estamos con Andrés Villavicencio, que es activista por la democracia y la libertad de su país en Venezuela. Está exiliado en España en este momento, donde ahora nos contará qué tal. Pero bueno, él ha sufrido persecución política. En concreto hablaremos también de las elecciones del año pasado, donde se produjo fraude electoral. Y desde España, desde Venezuela, desde donde esté, pues sigue con esta causa, ¿no? Así es, sí. ¿Y qué te trajo a España? Bueno, me trajo a España. Cuéntanos tu historia. Vale. ¿Qué le pasa a Andrés? En Venezuela y luego en España. Vale. Lo primero, ¿cómo me involucré en la política? Ajá. Yo en el año 2007 tenía 13 años y ocurrió algo que partió la historia de Venezuela en un antes y un después, que fue el cierre de RCTV, de Radio Caracas Televisión. Chávez ordenó cerrar un canal de televisión. Y yo recuerdo que antes de irme al colegio, yo veía el noticiero, veía un programa que se llamaba La Entrevista, que era con un periodista que tenía uno de estos espacios similares al que puede tener cualquier periodista de España. Y un día ya ese programa dejó de estar allí. Y eso fue algo que a mí me hizo involucrarme
desde los 13 años en la política, de comenzar a prestarle atención. Ese mismo año, Chávez tuvo su primera derrota electoral. En el año 2007, él trató de hacer una reforma y la perdió. La perdió porque muchos estudiantes y el movimiento universitario estudiantil venezolano salió a la calle y se logró derrotar a Chávez. Luego de eso, recuerdo que ahí comenzaron las conversaciones serias con mi madre porque yo me quería afiliar a un partido o hacer algo o comenzar el activismo, y ella me dice que esperara cumplir 18 años y fuera mayor de edad. Yo no esperé, a los 17 ya me estaba escapando para pegar carteles y entregar volantes y acompañar actividades de campaña. Y bueno, nada, ese recorrido, haciendo un salto en el tiempo, me lleva a que en el año pasado, el año 2024, el 28 de julio, fui testigo electoral, lo que ustedes llaman acá un apoderado, un representante del partido en una mesa que se encarga de velar por la transparencia del proceso. En Venezuela la elección, como saben, es electrónica, no es manual, es con unas máquinas, y esas máquinas emiten un acta, ¿no? Al finalizar el proceso, que en Venezuela es de 6 a.m. a 6 p.m., se emite esa acta donde tienes el resultado total. Pues el problema comienza justamente a las 6, aquel día, donde yo veo que las representantes del Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral en Venezuela, no quería entregar el acta. Y esa era la primera vez que ocurría eso. Yo había sido testigo 7 veces antes, testigo electoral en el mismo centro, y a mí me consta, por ejemplo, que en el año 2012 Chávez ganó con el 56% de los votos en ese centro. Porque además, no vayan a pensar que el barrio donde yo fui testigo electoral era un barrio conservador, clase media, tradicionalmente opositor. Todo lo contrario, es un barrio muy pobre, se llama Caja de Agua, y queda en frontera con otro barrio también muy humilde, muy obrero, que se llama Antiguo Aeropuerto. Y esos dos barrios, con mucho control social, donde el chavismo abusa de los recursos públicos, donde amedrenta a la gente, donde están estas figuras que se llaman los jefes de calle, que básicamente son parte de la estructura criminal del chavismo, que son unos vecinos que se dedican a informar a qué hacen los vecinos de esa comunidad. Entonces, por ejemplo, si en una casa el hijo de alguien sale a protestar, a la semana siguiente o a las 2 semanas, donde corresponden las asignaciones de cajas CLAP y estas cosas, pues no las reciben. Por eso, por culpa de esta gente, mucha gente se lo piensa en jugárselas y ir a protestar o no. Pero bueno, nada, en ese centro que peleamos las actas, logramos tener las actas, y cuando veo el resultado, Edmundo González ganó con el 82% en ese centro. Recuerdo que fue Nicolás Maduro 195 votos, Edmundo 1046. Pero, o sea, quiero volver al tipo de centro electoral en qué barrio quedaba, porque es el equivalente que ustedes aquí en España vean unas actas de, no sé, un pueblo Berchale de Vizcaya, donde Feijóo tiene 82%. O sea, basta con ver esas actas para saber que ganaron. Si es ahí así, ¿cómo será en el resto? Así es. Y el chavismo lo sabía. ¿Y eso de qué año es? El año pasado, la elección de Edmundo González, ¿no? Entonces, nada, nosotros logramos tener las actas luego de protestarlas mucho. Yo sabía, tuve la intuición en ese momento que me estaba metiendo en un problema reclamando las actas, pero yo hice el clic de que este es el único día donde vale la pena meterse en un problema de esto. Entonces yo dije, no voy a permitir que no las entreguen. Al final, cuando las tenemos, salimos, se las leemos a los vecinos, se viraliza un video mío leyendo el resultado porque un vecino lo graba y lo cuelga. Vi muchos de esos de... Sí. ¿Uno de esos de vigilantes de la calle? No. Uno de otro partido. De salir con el acta. Salir con el acta, y una persona que tiene el acta, digamos, en la puerta fuera del colegio electoral, dice... Nicolás Maduro, 150 votos. Edmundo González, 1500, y todos. Sí, bueno, yo fui uno. ¿No? Yo fui uno de esos, y la consecuencia directa, que es el motivo por qué estoy aquí en Madrid, fue que al día siguiente tenía un vehículo de inteligencia militar frente a mi casa, ¿no? Ellos solamente tocaron la puerta el primer día, se bajan, y recuerdo que era un coche Aveo color verde sin placa, sin matrícula. Ellos se bajan, tocan la puerta. Mi casa en Venezuela es la típica casa que tiene una puerta y una reja. Y mi hermano los atiende. Él abre la puerta y con la reja en medio tienen la conversación. Y ellos preguntan por mí. ¿Aquí vive Andrés Villavicencio? Y él le dice, sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y ellos se hacen pasar. Nosotros tenemos una empresa de internet que nos presta el servicio, y ellos dicen, no, somos técnicos de tal, y se nos reportó una avería y queremos ingresar a la vivienda para repararla. Y nosotros no habíamos hecho ningún reporte de ninguna avería. Mi hermano les pregunta que por qué el coche no tiene matrícula, que cuáles eran sus nombres. Dicen que no hacía falta, nunca se identificaron nada. Mi hermano les cierra la puerta y ellos regresan al auto y hacen fotos y videos de mi casa. Eso se repite 2 semanas, pero nunca más tocan la puerta. A mí me anulan mi pasaporte, comienzan a anular masivamente a la gente, y ellos lo hacen con doble trampa. Ellos no te dicen que tu pasaporte está anulado, tú no recibes un correo electrónico, no recibes un mensaje de texto, sino que tú
tienes que ingresar a tu usuario para revisarlo, ¿no? Y si tú no lo haces y se te ocurre ir a un aeropuerto con eso, inmediatamente detenido. Y tu pasaporte es retenido también. Yo reviso y me aparece la palabra anulado. Entonces yo entiendo que el cerco se está cerrando, pero decido permanecer. El punto de quiebre llega el sábado 10 de agosto, que se estaciona frente a mi casa otro vehículo. Era una Hilux dorada que sí tenía matrícula. Y yo no sé si fue una imprudencia del funcionario que se le olvidó quitarla o era una forma de amedrentarme de que, mira, a mí no me interesa que la veas, ¿sabes? El tema es que estaba ahí, yo le tomo una foto y se la envío a una persona que yo conozco desde hace muchos años que, nada, por motivos, está en uno de los cuerpos de inteligencia del régimen. No echa vista a esta persona y se le ha jugado filtrando información varias veces y tiene acceso a información. A esta persona yo le envío la foto y le digo, esto está pasando frente a mi casa. Si sabes qué es o quién es o qué va a pasar, dime para saber. Esta persona me dice, dame 5 minutos. A los 5 minutos me entra una llamada por WhatsApp, la atiendo y escucho las siguientes palabras. Si puedes irte, vete, que tu detención es inminente y te van a llevar al helicoide. Y me cuelga. Wow. Me imagino que sabes qué es el helicoide, ¿no? Bueno, lo he oído en ¿Tú eras ocasiones, consciente de que te estabas jugando la vida el 28 de julio? Sin duda. ¿O no eras realmente consciente? Yo sabía que algo grande estaba pasando, pero yo creo que nosotros cometimos, no diría el error, pero creo que subestimamos el carácter criminal del chavismo al pensar que si la brecha era muy grande, ellos iban a reconocer. Y nosotros obtuvimos 70% de los votos. O sea, era impensable que una elección así se desconociera. Y sin embargo lo hicieron y fueron a saco contra todos los testigos y contra todos los dirigentes. Y Andrés, cuando te dicen huye o aléjate de la situación, que vas a ser encarcelado, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían las consecuencias de ese encarcelamiento? Cuando entras ahí, ¿qué pasa? Bueno, lo primero... El helicoide es el centro de tortura. Sí, es un centro de tortura, es el más grande de Latinoamérica. Era una infraestructura que estaba pensada en sus inicios para ser un centro comercial. Fue un centro comercial una vez, sí. ¿no? Funcionó como centro comercial y ya fue quebrando, ¿no? Sí, fue estatizado. Fue estatizado, sí. Finalizado, sí. Antes del chavismo llegar al poder fue estatizado y el chavismo lo convirtió en un centro de tortura. Es como una inmensa cárcel de presos políticos, ¿no? Y bueno, hay documentales, lo que quieras ver y artículos sobre eso. Hay unos chicos que han hecho unas gafas de realidad virtual, se llama Realidad Helicoide, que, bueno, varios de ellos que han estado en el helicoide y han salido, pues han narrado y lo han diseñado, y tú con un programa de gafas de realidad virtual estás dentro del helicoide. Y ves la experiencia. Y ves la experiencia con realidad virtual. ¿Y qué pasó en ese momento? No, en ese momento yo hablo con mi madre y le soy sincero, le digo, mira, esto es muy grave, va a pasar esto. Hablo también con mis hermanos y les digo, me tengo que ir. No, ir al helicoide no es una opción. Entonces, en ese momento, que fue muy doloroso, no te lo voy a negar, en menos de media hora hicimos la maleta. Yo entendí que mi vida como yo la conocía se había acabado y antes de quitarle el SIM card al teléfono, porque ellos con el SIM card te localizan, yo hice 2 llamadas por WhatsApp para cuadrar 2 cosas, que era un sitio donde esconderme y una persona que me pasara buscando en coche, en carro, para partir por tierra hacia Colombia. En el estado que yo vivía, que es el estado Falcón, la ciudad de Punto Fijo, es como vivir en Asturias y tener que irte a Galicia para poder llegar a Portugal, ¿sabes? Más o menos algo así. Entonces, nada, desconecto mi SIM card, habiendo ya acordado todo eso, y yo me logro salir de la casa por una cosa, y es que mi casa en Venezuela queda en una esquina, y él está estacionado del lado del portal, y la otra calle da al garaje, que es donde tenemos los autos guardados y eso. Eran las 8 de la noche, estaba muy oscuro y se había ido la luz, había un apagón, una cosa lamentablemente común en Venezuela, y en la oscuridad escapé. Me fui al sitio, esperé que me pasaran buscando, me pasan buscando, y luego estaba el tema de cómo ir en el auto, porque en ese momento tenía vigilancia en la casa, lo que quería decir que me iban a detener en cualquier momento. Me habían anulado el pasaporte, es decir, no querían que yo saliera. Y en tercer lugar, mi cara era medio conocida porque el video estaba viral, leyendo las actas. Entonces, ellos tienen, no sé si ubican la palabra alcabala, que son como unos checkpoints militares que ellos instalan donde piden documentación. Imagínate que vas de camino y te piden la documentación en una carretera. Entonces, tú tienes la suerte de que si tú bajas el vidrio del auto y saludas, puede ser que no te pidan documentación y te dejen seguir, ¿no? Entonces, yo decidí, voy a ir de copiloto para levantar las menos sospechas posibles, sin gafas de sol ni nada, y vamos a bajar el vidrio y saludar. Funcionó hasta que llegamos a la última gran ciudad antes de la frontera, que se llama Maracaibo, y saliendo de Maracaibo hacia la frontera nos detienen. Y cuando nos detienen, allí me piden la documentación.
Bueno, fue un tema muy duro porque yo sentí justamente en ese momento, y hay varios detalles que por motivos obvios no puedo contar, pero pude seguir y me escapo por la selva. Nosotros a los caminos irregulares los llamamos las trochas, ¿no? Son caminos de tierra que quedan en la frontera colombo-venezolana. Yo me escapé por una cercana a la ciudad de Maicao, y luego de caminar unos 40 minutos por la selva, llegas a un sitio donde hay taxis que ya puedes tomar hacia la ciudad. Y ahí llego a la ciudad, compro una de estas líneas desechables de 1 giga y llamo a mi madre y le digo, mira, lo logré. Y estamos un rato hablando. Luego de eso, recuerdo que un amigo, el primer día, porque el primer hecho de hostigamiento yo lo hice público, y mucha gente me comenzó a decir, mira, vente a mi casa, sal de ahí. Y yo siempre decía, es que el problema no es la casa, el problema soy yo, y si me voy a tu casa te voy a perjudicar. Y yo estuve en mi casa hasta el último día. Pero un amigo me dice, yo estoy en Medellín, si te necesitas escapar a Colombia, cuenta conmigo. Y yo le dije, mira, muchas gracias, espero que no sea necesario, pero lo tengo en cuenta. Y ese día, ya en Colombia, le cuelgo a mi madre y lo llamo a él, le digo, mira, fue necesario. Y entonces, él me explica cómo llegar desde Maicao a Medellín. En Medellín veo mis opciones eran 2, o venirme a Madrid o irme a Estados Unidos. El tema es que yo no tengo visa y si tú no tienes visa tienes que pasar por el Darién. El Darién es una selva que queda entre Panamá y Colombia, y hay una tragedia humanitaria, estoy seguro que han escuchado hablar de eso, y es demasiado arriesgado pasar por allí. Yo decidí Madrid. Y lo último era el tema de que yo hago mi vídeo donde yo explico por qué me exilio, y yo no lo publiqué hasta estar en Madrid. Y una de las cosas por las que no lo hago es porque yo siento que en la Colombia de Petro ningún venezolano exiliado está seguro. Y de hecho, hace una semana, a 2 amigos que se llaman Luis Peche y Yendri fueron baleados en un intento de sicariato, de asesinarlo. Afortunadamente sobrevivieron y están bien, pero es un riesgo que yo no quise correr. Y pude volar desde Medellín, que esto me lo preguntan mucho. Mira, ¿cómo con el pasaporte anulado pudiste? Porque la anulación, como es arbitraria, solamente tiene efectos dentro de Venezuela. Fuera de Venezuela está vigente hasta la fecha de caducidad, y mi caso es octubre de 2031, así que pude venir. Pero me has dejado ahí un paréntesis. Quiero decir, vale, cuando bajas la ventanilla y hablas con ellos, ¿te identifican? Ellos me piden nosotros le decimos el DNI y la cédula. La cédula. Ellos me piden la cédula. Y pasó algo que, bueno, por motivos que no me has dejado ahí, es verdad, cuenta lo que puedas. Pero, sí, no, puedo contar hasta ahí. Puedo contar, algún día echaremos el cuento completo. Sí. Bueno. Si no, y entonces llevas 1 año sin ver, 1 año y 3-4 meses sin ver a tu madre, sin ver a tus hermanos. Sí, claro. ¿Y represalias contra la familia? Afortunadamente no, pero hay que recordar que el régimen chavista no tiene ningún escrúpulo. De hecho, ellos tienen secuestrado desde hace 10 meses al yerno de Edmundo. No se sabe dónde está. No se sabe qué le imputan, no le ha podido ver su familia ni nada. Es simplemente un rehén de la dictadura al servicio de tener coaccionado a Edmundo González. Entonces, si no respetan al presidente electo, imagínate qué pudiera pasar con la familia de los demás. Viven ya con el miedo de que absolutamente cualquier día, en cualquier momento puede ocurrir. También has hablado de Petro. Entonces, ves como que hay una alianza de la izquierda internacional que está alineada con Maduro, que no es una izquierda socialdemócrata, vamos a decir, democrática, aceptable, ¿no? Respetable. Petro, Zapatero en España, ¿no? Hay como una alianza criminal ahí de parte de las izquierdas. Sí. Ellos tienen eso, y es que ellos desde hace muchos años, yo siempre he dicho, ellos delinquen juntos. Entonces tú ves un tipo como Gustavo Petro, que es como si ustedes, una cosa dantesca, es como si ustedes un día se despertaran con Otegi en la Moncloa. Es un ex guerrillero con delitos de sangre. Nos despertamos. Bueno, pero es un delincuente Petro, es un delincuente Lula. Sin duda. Estuvo en la cárcel por delincuente. La verdad que la izquierda elige muy mal sus de hecho, hay un libro que quisiera recomendarles a ustedes y a toda su audiencia. Hay un liberal venezolano del siglo pasado. Él es como nuestro Juan Ramón Rayos, algo así. Se llama Carlos Rangel. Sí. El libro se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. Yo creo que yo me lo he leído. Es increíble, que él te explica cuál es el camino del izquierdista latinoamericano, que es comenzar como un buen salvaje, como Petro, ¿sabes? Poniendo bombas, secuestrando gente con delitos de sangre, y luego ponerte una corbata y hacerte el político progresista y llegar al poder, como si no hubieses cometido delitos. Es increíble. Y además,
Hace como un análisis social de Latinoamérica políticamente. Es muy bueno. Bueno, eso ha pasado aquí en España con Bildu. Es decir, empezó con la revolución en el País Vasco y al final se ponen la corbata y se hacen socio del poder y se les blanquea desde el Congreso de los Diputados y ya se olvida de su guerrilla personal en el País Vasco. Y bueno, y hablando del local, que es Zapatero, que es increíble cómo Zapatero es el mayor aliado del chavismo en Europa, es un lobista, él literalmente se encarga de intentar blanquear la dictadura en cada espacio en el que tiene voz. Y yo creo que los venezolanos y los españoles tenemos una cosa en común, y es que Zapatero le ha hecho mucho daño a nuestro país. Sin duda. Totalmente. Y nosotros nos dimos cuenta de eso en el año 2018, porque en el año 2018 hubo un intento de negociación para conseguir unas condiciones electorales que no se consiguieron en una elección presidencial, y eso fue un diálogo que se llevó a cabo en República Dominicana. Había una delegación de la oposición, una delegación del chavismo y unos veedores internacionales. Supuestamente Zapatero estaba como un árbitro que iba a atestiguar que eso se desarrollara, tal, y al final terminó siendo un operador de la dictadura. Y desde ese día muchos tuvieron que exiliarse de los que estuvieron allí, y Zapatero ha sido ya abiertamente una pieza más del chavismo. ¿Y cuál es el sentir actual del pueblo venezolano? Porque yo hablo con algunos venezolanos y, bueno, algunos están muy desesperanzados, ¿no? Bueno, esto ya lo vivimos con Capriles, con Leopoldo, con Guaidó, aquí no va a pasar nada, ¿no? Ya han perdido un poco la esperanza. ¿Cuál es el estado de ánimo actual? Mira, lo que hay, yo más que la desesperanza diría que hay un miedo muy grande, y es porque el chavismo, luego de perder la elección y de robársela, se dedicaron las 2 semanas siguientes a encarcelar a más de 2.000 personas, a asesinar a casi 100 venezolanos, a obligar al exilio a miles, entre los que me encuentro. Y eso hizo que ya en Venezuela cualquier persona se la piensa 2 veces antes de querer participar en una elección, porque además el chavismo asaltó todos los poderes. La vía del autoritarismo es increíble cómo el chavismo asaltó al Poder Judicial con una reforma ilegal que lograron imponer con una mayoría circunstancial que tuvieron. Luego Chávez y ahora Maduro designando a dedo al fiscal general de la República, una cosa gravísima. Y luego de eso jubilar a todos los jueces de carrera y tener jueces provisionales que son asignados también básicamente a dedo, y que todos tienen que sentar una jurisprudencia que sea de extrema izquierda o que sea siempre a favor del poder, porque si no perderían el cargo o incluso se estarían jugando la vida. Y eso lo digo porque tú no le puedes pedir a la gente que haga heroicidades cuando todas las instituciones los han abandonado. Y por eso es tan necesario que la comunidad internacional lo entienda. Los venezolanos hicimos todo. Nos dijeron que ganáramos el Parlamento, lo ganamos. Desconocieron esa elección. Nos dijeron que teníamos que ganarle la elección presidencial, lo hicimos. Nos dijeron que la brecha tenía que ser amplia, la brecha fue 70-30. Y nos dijeron que teníamos que demostrarlo, recopilamos las actas y lo demostramos. O sea, no hay cosa que los venezolanos podamos hacer. ¿Por qué parece intocable el régimen? No es que sea intocable, es que fíjate, ellos tienen un tema, y es que lo único que sostiene a Maduro, los 2 pilares del chavismo, son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que son todos criminales y todos ligados al chavismo, y segundo, el alto mando militar de la Fuerza Armada. Y pasa lo siguiente, además, la oficialidad media, que en Venezuela nosotros le decimos los comacates, son los comandantes mayores, capitanes y tenientes, están vigilados las 24 horas por inteligencia cubana. El chavismo tiene literalmente los cuarteles tomados por gente cubana de confianza al poder, cercanos a la dictadura cubana, recomendados por la dictadura cubana para que ejerzan de espías, y eso ha sido la afrenta más grande a la soberanía. Ellos que en este momento hablan de luchar por la soberanía y tal, Venezuela está ocupada, y además Venezuela se ha convertido en un teatro de operaciones de todos los intereses antioccidentales. En Venezuela hay pruebas de que ha operado Hezbollah. En Venezuela, el arco minero del Orinoco, que es una zona donde hay mucho oro, está siendo depredado por mafias iraníes. Las disidencias de la FARC, que cuando hubo esa paz fake que hizo Santos, la recordarán luego de un referéndum que perdió y que aún así impuso una paz básicamente con impunidad para la guerrilla, hubo algo que se llamó las disidencias de la FARC, que eran los que no quisieron entregar las armas. Pues todos se fueron a Venezuela a operar y se dedican a la extorsión, al secuestro. Es increíble cómo Venezuela es un estado que se está deshaciendo, ocupado por mafias. España está sufriendo un proceso de empobrecimiento y de degradación generalizado que puede ser muy parecido al de Venezuela, ¿no? O sea, poco a poco cada vez la gente es más pobre, tiene menos poder adquisitivo, no se puede comprar una casa. Luego también vemos cómo políticamente estamos perdiendo libertades civiles, ¿no? La libertad de expresión lo estamos viendo en la universidad, lo estamos viendo en las redes sociales. También se está acabando, asaltando directamente como en Venezuela todas las instituciones, los jueces,
los medios de comunicación, lo más importante, que hoy hemos conocido como Sánchez va a saco a por todo esto, y también como en Venezuela, esos problemas políticos y esas crisis políticas nos lleva también a esa crisis económica, pero como es progresiva, ¿no? No nos levantamos un día con un país maravilloso y al día siguiente el país está reventado, parece que la gente no despierta, ¿no? Porque en 2008 hubo una burbuja inmobiliaria, de un día para otro todos los locales cerraron, la gente en el paro, y ahí es cuando España reaccionó. Ahora, como es poco a poco, la gente no se entera, pero la situación es muy grave, cada vez es peor, y creo que tenemos que concienciar a la sociedad española. Totalmente. ¿Y tú ves similitudes con lo que está pasando en España, como dice Ignacio, a lo que ha ocurrido en Venezuela? Bueno, yo te voy a decir algo. Yo, la semana que yo llegué, que yo me exilié, que fue el 19 de agosto, recuerdo que esa semana tuve una conversación con Alberto Herrera en COPE. Y justamente acaban de designar a Escrivá como presidente del Banco de España. Y él me hizo esa misma pregunta y te voy a responder exactamente lo que le dije a Alberto Herrera. Me gusta mucho España, no me quiero ir de aquí. ¿Sabes? ¿No? Sí. Pero es cierto que lo que decía Ignacio hace un rato, tú no te despiertas un día con el país destruido. Es una degradación lenta que está diseñada para que tú te acostumbres poco a poco a vivir mal, para que no lo sientas y para que cuando, sobre todo en tu economía de bolsillo, tú comienzas a darte cuenta de que se te hace imposible vivir, comienzan los subsidios, que son los mismos subsidios que te arrancan a través de impuestos confiscatorios, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que me parece gravísimo es justamente cómo tratan de venderte que tu generación vive un poco mejor, que eso también ocurrió en Venezuela, que tu generación vive un poco mejor que la generación de tus padres y de tus abuelos porque tú pudiste ir a la universidad. Y eso, a ver, no se puede medir de esa manera, ¿no? En Venezuela lo llamamos la titulitis, que mucha gente comenzó a sacarse un título y no podía conseguir un trabajo de lo que había estudiado. Y fíjate, está muy bien que tú seas licenciado y que hayas tenido la oportunidad de graduarte de lo que tú quisiste estudiar, pero la reflexión real que tú tienes que hacer es, o sea, tú no te das cuenta que tu abuelo o tu padre, con un salario de obrero, se pudo comprar una casa, pudo mantener a tu mamá, te pudo mantener a ti, quizás a 2 hermanos, y tú con una licenciatura apenas llegas a fin de mes para pagar una habitación precarizada que compartes con 5 personas más en un piso. O sea, evidentemente lo que te están vendiendo es una especie de miseria cool, y tú tienes que rebelarte ante eso, porque lo que hay detrás de eso es crear dependencia del Estado, es hacerte miserable, y es que cuando llega una elección, pocos meses antes, lanzarte un nuevo subsidio y que tú comas la carnada de vivir un poco mejor para luego seguir en años de decadencia y de miseria. Claro. Ante eso hay que rebelarse. Hay inflación económica, pero también hay inflación educativa, de que han degradado el nivel de la educación, especialmente la gran mayoría de carreras de sociales, que ves que la gente sale con la carrera y realmente no aspira a ganar más de 1.300 euros o más de 1.400 euros. Es gente que está licenciada incluso con máster y no aspira nunca a comprarse una casa. Y vemos cómo el PSOE ha llegado a decir, hasta hace poquito, ha dicho que si tú ganas 30.000 euros al año, eres rico, eres clase alta. Si ganas 30.000 euros al año. Imagínate. Y si no hay pobres, ¿de qué va a vivir la izquierda? Absolutamente. Una frase y que otra escuché cosa hace poco que decía, si no puedes mejorar tu futuro, lo que puedes hacer es empeorar el pasado, ¿no? Y venderte que lo que había hace 20 años o había hace 30 años era mucho peor, ¿no? Es todo esto de bueno, pero es que tus padres y tus abuelos no tenían Netflix y no podían irse un fin de semana a Milán y no podían, no sé, todo este tipo de cosas. Ya, pero bueno, podían formar una familia, tenían coche en propiedad, tenían casa en propiedad, tenían 4 hijos o 5 si les daba la gana. Sí. Y eso también hay que valorarlo, y el arraigo es importante y la estabilidad económica es importante. Totalmente. Y eso además ligado a que no puede ser que nuestra generación tenga como meta máxima cambiar de teléfono. O sea, no puede ser que ese sea el único objetivo que nos podamos permitir. Y está diseñado a eso. Otra cosa que ocurrió en Venezuela fue, como ellos destruyeron el oficio público como carrera y lo convirtieron en un aguantadero de la política, donde si tú podías enchufarte, podías conseguir un mejor salario del que podías conseguir en el sector privado, que además liquidaron, se convirtió en una cosa generacional que la mayor aspiración era ser funcionario. Eso ocurre. Y un país donde la mayor aspiración generacional sea ser funcionario es un país condenado a la ruina. Y eso nos pasó en Venezuela. En España el salario público medio es mayor que el salario en el sector privado, y ya estamos viendo cómo en algunas provincias las pensiones cuando te jubilas son mayores que los salarios. Y los datos económicos también dicen que todas las generaciones, ya no los jóvenes, pues siempre decimos, no, es que la juventud se está empobreciendo. Eso es verdad, pero es que no es solo la juventud, es toda la población activa. Todos los trabajadores desde los 18 hasta los 65 pierden progresivamente poder adquisitivo, o han perdido durante las últimas décadas poder adquisitivo,
Y cuando empiezas a ganar poder adquisitivo es el día que te jubilas y el día que dejas de trabajar. Estás creando un sistema insostenible, perverso, insostenible. Estás estafando a la juventud, por supuesto, y bueno, y creando una red clientelar de votos a través del empleo público, los subsidios y en parte también con las pensiones, que creo que es importante que hablemos de ello y cambiemos de modelo. Totalmente. No. A mí me gustaría seguir hablando, Andrés, de lo que está pasando en Venezuela, independientemente de los análisis que podamos hacer sobre esta mesa. Después de lo que pasó en las últimas elecciones, que es tan descarado, ¿la gente sigue resignada o tiene esperanza? No, la gente tiene mucha esperanza, pero si no han sido capaces de, reventando las urnas, ¿cómo se va a acabar con eso? Bueno, lo primero es que eso fue un hito muy importante y es que en Venezuela se cerró el tema electoral. O sea, ya nadie puede en la comunidad internacional decir que tenemos que ir a votar en una elección donde se gane y se demuestre. No se puede volver a hacer, no se puede volver a... Se ha agotado ya todas las vías democráticas. Es así, claro. Totalmente. Entonces, ¿y el papel ahora que está jugando Estados Unidos? Oye, yo entiendo que lo que se debe hacer hoy en Venezuela es lo que se llamaba la amenaza creíble, que es demostrarle a la dictadura que tiene mucho más peso para ellos y mucho más costo para ellos permanecer en el poder que dejarlo. Mientras ellos no sientan eso, ellos van a seguir y van a seguir torturando y van a seguir desapareciendo gente y obligando al exilio. Y es lo que yo siempre he dicho que es un tema continental. Quizás aquí no se vive tanto por la distancia, pero en países como Perú, países como Colombia, países como Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, se siente la tragedia humanitaria muy de cerca. Y claro que yo celebro cuando algún compatriota recibe una medida migratoria que le ayuda a estar con papeles y le ayuda a integrarse de una manera mucho más fácil y con un amparo legal en el país en el que está. Pero es que los venezolanos, más que apoyos migratorios, lo que necesitamos es un país en libertad que poder volver. Y mientras no tengamos ese país en libertad, va a seguir pasando lo mismo. Va a seguir el éxodo, va a seguir la crisis humanitaria, va a seguir el colapso hospitalario en Latinoamérica, porque como los países latinoamericanos no tienen la ventaja de tener una sanidad como la del primer mundo, como la que se pueda tener aquí o en Estados Unidos, sino que es una muy limitada del tercer mundo. Imagínate que de repente a tu país llegara 1,5 millones de personas necesitando utilizar esa sanidad, evidentemente colapsa. Y hay un colapso en Latinoamérica que se debe a muchos factores, pero entre esos factores está el éxodo venezolano. Y va a seguir ese éxodo y vas a seguir en el metro y en el autobús escuchando a demasiados venezolanos, porque vamos a seguir huyendo de lo mismo, de la misma miseria, del socialismo empobrecedor chavista, que es la génesis, que es el pecado original de todo esto, de toda esta tragedia que estamos viviendo. Yo tengo muchas expectativas puestas en un señor cubano de abuelos españoles que se llama Marco Rubio y en su jefe también, pero no lo puedo decir porque me van a llamar cosas. Bueno, mira, yo de Marcos Rubio tengo la mejor opinión por lo siguiente. No solamente que es una persona ideológicamente muy cercana a nosotros, sino que además Marcos Rubio es hijo de una familia de balseros que se fueron sin nada, huyendo de la desgracia comunista que es Cuba, a llegar a Estados Unidos a buscarse la vida. Y ese hijo, ese nieto de esos balseros llega a ser el primer secretario de Estado hispanoamericano de la historia de Estados Unidos. O sea, Marcos Rubio es el sueño americano hecho realidad. Y eso es una de las razones de por qué la izquierda lo odia tanto. Y yo reivindico su figura sin ningún complejo. Y también ha demostrado que, bueno, esto que dicen de que la meritocracia no existe, que si tus padres son ricos, tú mueres rico, y si tus padres son pobres, tú mueres pobre. Marco Rubio no solo ha roto con eso, sino que a nivel político es un activo fundamental. Es quien está poniendo en la agenda del gobierno de los Estados Unidos la causa venezolana y todas las operaciones de entrada contra el narcotráfico y esperemos que muy pronto contra Maduro y contra el régimen y una operación militar. ¿Tú crees que va a ocurrir esa culminación de intervención militar en Venezuela? Yo creo que se van a ir antes. Porque algo que tiene el chavismo, bueno, en primer lugar, Maduro tiene una recompensa de $50 millones sobre su cabeza. Cuando tu cabeza vale $50 millones, tú no tienes amigos. Pero no se está moviendo. Para empezar. No se mueve nadie. Eso. Y bueno, es que yo estoy seguro que no se va a limitar en seguir volando narcolanchas en el Caribe. Seguramente habrá una escalada y tendrán que tomar una decisión. Yo estoy seguro que en el momento en el que esa escalada sea lo suficientemente alta para que ellos entiendan que de verdad va a ocurrir algo, pues en ese momento seguramente iniciará la transición. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que ellos no están dispuestos a ir a una guerra. No es cierto eso que ellos dicen de que Venezuela va a ser el Vietnam latinoamericano. No es verdad. En Venezuela, primero, no hay un tema ideológico, que los hermanos son una dictadura de extrema izquierda dedicada a saquear. Ahí no hay un tema patriótico, ni muchísimo menos. En segundo lugar,
Venezuela es un país que hoy está en una tragedia producto del modelo, y esto me parece muy importante porque ellos siempre se excusan en las sanciones, y lo real es que la crisis en Venezuela comenzó mucho antes. Yo estoy seguro que ustedes han visto ese video en el que Chávez está caminando por una plaza de Caracas en vivo en el canal del Estado, que por cierto, una cosa que ocurrió muy grave en Venezuela fue que el canal del Estado fue partidizado y se convirtió en un instrumento de propaganda del Partido Socialista y del chavismo. Como Televisión Española, sí. Pues, pero si es que cada cosa que dices nos recuerdas a lo que está pasando aquí en España. Bueno, pero volviendo a Chávez en la plaza. ¿El expropiese o qué? Sí, que él pregunta, mira, ¿qué es lo que queda allá? Expropiese. Dice, no, una joyería. Allí, expropiese. ¿Y qué es lo que queda allá? No, tal cosa, expropiese. Y eso era, o sea, eso podrá ser gracioso, pero fue el último clavo en el ataúd de la propiedad privada en Venezuela. Porque a partir de ese año, las inversiones extranjeras cayeron estrepitosamente en Venezuela. Nunca más se generó confianza. Hay otro video muy, muy grave que si no lo han visto, les envío el enlace al terminar esto, donde Chávez está en una cadena nacional y llama por teléfono al dueño de un banco y le dice que se lo vende. El dueño le dice que no está a la venta y él le dice, bueno, a mí no me contestes así porque si yo te lo quiero expropiar, te lo expropio. O sea, imagínate un presidente de la República malandreando en televisión al dueño de un banco por teléfono. Es una cosa, o sea, de caricatura de lo que es una dictadura. Es increíble. Y además de las expropiaciones, ellos hicieron un sistema que fue valiéndose de la renta petrolera, que era muy alta. Nosotros vivimos yo digo que fue el mejor chance en 100 años que tenía Venezuela para que el país diera un salto definitivo y lo desperdiciaron. Eso es imperdonable. Nosotros llegamos a tener el barril de petróleo más de $110 en un momento donde en Venezuela se producían casi 3 millones de barriles al día. O sea, era una entrada de dinero exorbitante y ellos destruyeron a todo el sector privado y cuando llegó la escasez de comida, ellos disfrazaron la escasez con una política agresiva de puertos a importar comida. Cuando el barril de petróleo baja y es imposible mantener ese sistema, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que ustedes han visto. Colas de 12 horas para comprar harina, la regulación de 20 panes por persona al día. Y esa es la gran tragedia, que ellos vendieron una nueva ideología que se llamaba el socialismo del siglo XXI, y el socialismo del siglo XXI acabó siendo el comunismo de toda la vida, de los peores basurales ideológicos del siglo pasado. Y cuando la gente comenzó a rebelarse frente a eso, porque yo siempre lo reivindico, la reacción contra el socialismo es la reacción de un cuerpo que se quiere defender de una enfermedad. Cuando Venezuela comenzó a rebelarse, pues vino la represión, vinieron las desapariciones, vino lo de convertirse en una dictadura ya plena, y es cómo hemos llegado hasta donde estamos. ¿Y tú crees, Andrés, perdona Ignacio, tú crees que la presión de Estados Unidos la está sintiendo en sus carnes ya el gobierno venezolano, el chavismo? Sí, sin duda. Ellos tienen un tema y es que... Dicen que están negociando. Se oye. Bueno, hay una cosa que me hizo mucha gracia y es que Maduro escribe una carta pública, no sé si la vieron, donde él pedía, por favor, que el intermediario en el tema de Venezuela volviera a ser Richard Grenell y no Marcos Rubio. Y lo que ocurrió al día siguiente es que Richard Grenell salió de la administración Trump en el caso de Venezuela. O sea, eso fue un portazo a esa petición, sin duda. Y lo otro, que hay un periodista bueno, no es un periodista, es un tipo que tiene un programa en el canal del Estado, que es un propagandista del chavismo, que él dice, a mí me sorprende cómo es posible que después de todas las agresiones que nos han hecho, ni Rusia ni China se haya pronunciado. Y yo digo, oye, pero es que tú de verdad piensas que Rusia y China se van a meter en un problema con Trump por Maduro. Por favor, ellos están solos y los únicos aliados que les quedan son gente como Gustavo Petro, que el apoyo de Gustavo Petro se los regalo. Yo no quiero que a mí me apoye un tipo como Gustavo Petro. Y en segundo lugar, gente como Evo Morales, que acaban de perder el poder por primera vez en más de 20 años. Un pedófilo, sí. Además. y han perdido el poder. Han perdido el poder en Bolivia. Los Kirchner han perdido el poder en Argentina. En Chile, a pesar de que no siguió gobernando la UDI, está gobernando Gabriel Boric, pero Gabriel Boric siendo un tipo que se hizo famoso quemando neumáticos en protestas universitarias contra Sebastián Piñera, hoy dice que lo de Maduro es una dictadura, que hay que condenarla, que se robaron las elecciones. Esa es un poco la izquierda a la que aspiramos, ¿no? En España, oye, que puedes ser socialdemócrata, por supuesto, sí. Lo respetamos. Yo, como demócrata, respeto tus ideas socialdemócratas, pero que estés a favor de la democracia, la libertad de expresión, de la separación de poderes, como yo creo que Boric está mostrando una imagen que ya nos gustaría ver, por ejemplo, en Pedro Sánchez, ¿no? Sí, como izquierda. Yo quisiera... O sea, yo nunca voy a votar ni a apoyar a Boric,
pero le respeto por su Claro, posicionamiento como sobre demócrata. Venezuela. Como demócrata le Claro. respeto. Sí, A Sánchez no. Acá pasa algo, y es que a mí me gustaría que la postura de Pedro Sánchez fuera una postura más cercana a la de Felipe González que a la de, Claro. que la de Pablo Iglesias. Ujú. Y es muy duro ver cómo la política internacional respecto al tema de Venezuela se acerca más a Pablo Iglesias con el silencio. Y es porque, como lo de Venezuela es una dictadura, y como lo que está pasando en Venezuela es una tragedia, y hay tantos muertos, y tantos asesinatos, y tantos desaparecidos, tú no puedes ser imparcial o no puedes jugar a la equidistancia, tú tienes que tomar posición. Y como Pedro Sánchez está jugando precisamente a la equidistancia, me parece que es un gran golpe a la causa democrática venezolana de su parte. Y segundo, es una manera indirecta de respaldar a la dictadura chavista. ¿Es así? Es imposible interpretarlo de otra manera. Y yo sí agradezco que en el Partido Socialista existan personas como Felipe González, que haciendo mías tus palabras hace un rato, yo jamás votaría por él, pero le agradezco que en el tema de Venezuela Pero como demócrata se haya posicione. mojado. Claro, es lo que quisiéramos ver. Le respetamos. Y un poco volviendo, antes has comentado el tema del petróleo, ¿no? y de la grave crisis económica. Y creo que es muy importante también mandar el mensaje de que la economía de un país no puede depender únicamente de una actividad Totalmente. económica. En España no podemos vivir única y exclusivamente del turismo, como en Venezuela no se podía vivir únicamente del petróleo. Está demostrado porque el momento en el que te falla, como nos ocurrió con el COVID, esta es una situación muy grave y creo que es fundamental que en España, vamos, la prioridad número 1 tiene que ser un plan de industrialización con el sector que sea, pero de valor añadido, que venga aquí gente cualificada, que la gente cualificada se pueda quedar en España, que acabemos con el problema de la despoblación, que creemos industria, me da igual. Que de coches. fiscalmente sea más atractivo. Pero me da igual de qué, de coches, de datos, de IA, me da absolutamente igual. Y lo que están haciendo, por ejemplo, en Extremadura con Almaraz, es que toda la provincia de Cáceres cualificada, universitarios, todos trabajan alrededor de la central de Almaraz. Todos los salarios, vamos a decir, de más de 2.000 euros de la provincia de Cáceres, dependen de la central de Almaraz. Y en el momento en el que lo cierren, cualquier persona cualificada se tiene que ir de Cáceres. Y eso es lo que está buscando el socialismo. Claro. Lo que pasa es que hay una diferencia. Con ese turismo que dices tú, que no se puede vivir del turismo, como vivir del petróleo. La venta del petróleo por parte del gobierno de Maduro es tener comprado a todo el generalato. Yo oía antes, hace años, el tema de los cupos con los militares para tenerlos secuestrados y que no se muevan. Ahora mismo están vigilados por el gobierno cubano y por los espías cubanos, pero de alguna manera también están comprados con ese petróleo a todos los militares. Por eso es que las sanciones son importantes, porque, bueno, primero las sanciones vienen porque violaron derechos humanos, ¿no? Y ya había colapsado la economía antes de que lo sancionaran, pero lo sancionan por violar derechos humanos. Y yo siempre digo, mira, si tú no quieres que te sancionen por violar derechos humanos, yo te tengo un secreto, no violes derechos humanos. Es así. Claro. ¿Cómo alguien puede defender que no se sancione a una persona que está sistemáticamente violando derechos humanos? El mes pasado, en septiembre, la ONU publicó un informe de su misión de observación que enlista en 172 páginas cientos de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Es increíble y es innegable, además. Entonces, ¿por qué las sanciones son importantes? Porque si tu permanencia en el poder depende de la corrupción, y depende de tu capacidad para seguir comprando conciencias, si se te cierra el flujo de caja, pueden haber unos quiebres muy grandes dentro del régimen. Sin duda. No por un tema, lamentablemente, no por un tema de que un día despertaron siendo demócratas, sino que se dieron cuenta de que se acabó el dinero. Así es. El premio Nobel no murió, el que murió fue Chávez. Hay esperanza con María Corina. Es una grandísima persona. Quiero que hablemos de ella. Bueno, esa frase que acabas de decir está muy buena. Ojalá alguien se la diga a un comunista en televisión. ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién habrá sido? Bueno, nada, yo sí reivindico a María Corina Machado como la mujer más valiente. Yo admiro mucho no solamente su entereza, sino su coherencia. Tú ves a María Corina Machado con el paso de los años y ha sido un liderazgo inflexible frente al atropello. Ha sido además ideológicamente siempre contraria al socialismo chavista y hoy es una persona que no solamente lidera la causa, sino que representa la Venezuela en la que todos creemos. María Corina Machado no se vende, María Corina Machado no se rinde, María Corina Machado no se humilla, María Corina Machado no traiciona la causa a cambio de migajas pactadas como han hecho otros dirigentes en el pasado. Y sin duda alguna, yo estoy seguro que María Corina Machado, si hacemos una equivalencia con España, es una campo amor, ¿sabes? Es una mujer a la altura del momento histórico que le tocó vivir. Representa la libertad pura y dura. Sin duda, sin duda. María Corina Machado, yo he tratado con ella desde hace 3 o 4 años, que ella era
un líder político muy popular, pero no es lo que es ahora, ¿no? Sí. Evidentemente. Y soy muy amigo de muchas personas de su entorno cercano, de su equipo más directo, y me hablan de ella y dicen, aparte de todo lo que vemos políticamente, de que por supuesto es una gran política, ha sacrificado todo, no se vende, no se corrompe en unas situaciones muy complicadas, me hablan también de la gran persona que es. Dicen, en estos momentos en los que ella está sufriendo, en los que ella está sola, está bastante sola ahora en la mismo, clandestinidad, escondida, sigue escribiendo a todo el mundo y preocupándose. Oye, ¿qué tal está tu madre con ese problema que habéis tenido? Oye, ¿qué tal estás tú? ¿Cómo te sientes? Mucho ánimo. Ella también hace de madre un poco, ¿no? De líder de todo el equipo para que no caiga el ánimo, Sí. porque es una situación muy complicada. Y yo siempre aprovecho lo poco que he tratado con ella y también lo que ha tratado amigos míos que son muy amigos cercanos de ella, no solo la gran política que es, que creo que no lo dudamos ninguno, algún socialista un poco perdido, pero la gran persona que es, que creo que también hay que reivindicarlo y darlo a conocer. Tú como venezolano, ¿por qué crees que María Corina se merece el Premio Nobel de la Paz? Oye, por todo lo que ha hecho en los últimos, no solamente el último año, que ha sido heroico, pero lo que ha hecho ella en los últimos 20 años. Ella comenzó con una fundación por la democracia que se llamaba Súmate, que fue la primera fundación que se atrevió a denunciar los abusos electorales que cometía el chavismo, ¿no? Claro, porque en Venezuela el tema electoral no fue que un día nosotros nos despertamos sin democracia y sin participación y sin que el voto valiera, no. Fue que el chavismo lo fue degradando poco a poco hasta que llegamos ya al colmo de la última elección donde ni siquiera publicaron el resultado, ¿no? Pero María Corina Machado fue la primera en comenzar a denunciar eso y ella siempre insistió, hay entrevistas de ella en el año 2007, en el año 2008, donde ella decía lo importante que era recopilar las actas para que tú pudieras luego contrastar el verdadero resultado y que era un trabajo de testigos electorales que había que hacer y que había que ponerle mucho empeño a eso. Y ella es una tipa que lo tiene clarísimo desde hace muchos años. Y yo creo que lo de María Corina, su mayor virtud política es haber sido una persona preclara. O sea, mientras otros subestimaron al chavismo o no supieron medir la gravedad de la naturaleza criminal que siempre tuvo Hugo Chávez y que Nicolás Maduro, incluso más que él, aunque yo siempre digo que no es que Chávez fuera menos criminal que Maduro, es que no necesitó hacer las cosas que Maduro necesitó hacer. Pero si él se hubiese visto en la necesidad de hacerlas, no tengas ninguna duda que Chávez las hubiese hecho peor. O sea, Chávez es, y cuando yo veo aquí que, por ejemplo, un tipo como Pablo Iglesias lo reivindica y el día que Chávez murió, incluso organizó un homenaje en Madrid a la figura de Hugo Chávez. Nosotros lo organizamos por Charlie Kirk, ellos por Chávez. Ellos por Chávez. Creo que eso deja muy en evidencia quién es quién. Pero sí, definitivamente Pablo Iglesias es lo que te llega a tu casa cuando pides un Chávez por Temu. Pablo Iglesias es como la versión, la tapa blanca que trató de ser como más populista, pero no le salía y que al principio quizás tuvo éxitos cuando no lo conocían y cuando la sociedad española lo fue conociendo con el paso de los años, ocurrió lo que ocurrió. Podemos se desploma, su figura se convierte en la figura con mayor desprecio y mayor rechazo en la opinión pública y se tuvo que retirar. Bueno, se retiró a Galapagar, pasa de Vallecas a Galapagar y de la educación pública a la educación más elitista. Sí, o sea, pasó de ser un joven revolucionario que admiraba a Chávez a ser un verdadero chavista, a ser un pequeño burgués con chalet y piscina que reivindica a Chávez sin sufrir las consecuencias del chavismo que sí sufren los venezolanos. Estáis confundidos porque es que el socialismo lo que profesa no lo dicen para ti, no lo dicen para ellos. O sea, claro. Eso forma parte de la ideología socialista. Oh. Ya un poco por cerrar, María Corina, otra virtud que creo que ha tenido es que por primera vez en la historia ha conseguido que la oposición venezolana y su liderazgo se anticipe al régimen, porque veíamos cómo tenía previsto todos los palos en las ruedas que iba a poner el régimen. Así es. Que elecciones que la oposición esté dividida, primarias. ¿Que me van a inhabilitar seguro? No te preocupes, te pongo un candidato que no ha roto un plato en su vida, como es Edmundo González, y no le vas a poder pillar por ningún lado. ¿Que nos van a hacer fraude electoral? Digitalizamos las actas y en pocas horas las tenemos en la nube con transparencia que todo el mundo, todo el planeta vea el fraude. Y esa capacidad de anticipación a mí me fascinaba, que por primera vez veías que el régimen intentaba hacer las suyas, pero ella ya se había anticipado. Sí, está 2 pasos por delante. Y me encantó. Y bueno, yo no sé si por cerrar... Es que esto me ha traído una persona que me maravilla el asunto, porque no lo oímos todos los días. ¿Caerá Maduro
¿Cuándo? ¿Cómo? Sin duda sí. ¿Cuándo? Me gustaría saber cuándo. No, es la pregunta cuya respuesta yo más anhelo tener en este momento de mi vida. No sé cuándo va a pasar, pero sé que va a pasar. Y sé que cuando finalmente ocurra, los venezolanos que siguen en Venezuela, más los venezolanos que estamos en el exterior, podremos juntos reconstruir un país en libertad. Y no solamente en libertad política. A Venezuela le hace falta libertad en todos los ámbitos. Libertad económica, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad universitaria, libertad de asociación, libertad de poder formar una empresa y que no venga un funcionario que nunca en su vida dio, como dicen ustedes, que no sabe hacer lado con un canuto fuera de las arcas públicas a robarte tu esfuerzo, sino que tu esfuerzo sea premiado, que la libertad individual sea respetada, que la propiedad privada sea el vehículo de transformación y que lo que conversamos hace un rato, que el petróleo deje de ser lo único que Venezuela produce, que dejemos de ser un país monoproductor y seamos una economía diversificada, industrializada, una economía que sea vibrante como Venezuela siempre debió serlo y que lamentablemente por el socialismo chavista que se atravesó nuestro camino lo dejamos de ser, pero vamos a recuperarlo lo antes posible. Y ya para cerrar, a mí me gustaría que de algún modo mandases un mensaje o te dirigieses al joven español que está viviendo como cada vez es más pobre, Sí. como sus títulos universitarios no valen nada o cada vez valen menos y ese esfuerzo en estudiar y en sacarse la carrera cada vez vale menos, cómo se está acabando con esas libertades civiles, libertades políticas. ¿Qué mensaje le mandarías a ese joven español y por qué tiene que parecerse más a María Corina? Bueno, lo primero decirles que no se compren la leyenda negra. Yo creo que ustedes tienen un país admirable, un país muy privilegiado desde demasiados sentidos y un país del que sentirse orgulloso. Yo creo que lo primero que ocurre cuando se pretende destruir un país es caer en lo que se conoce como el suicidio identitario, que tú comiences a sentirte avergonzado de lo que eres. Y aquí hay motivos de sobra para sentirse orgulloso de lo que ustedes son. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como decimos en Venezuela, lo que te está dejando sin futuro en este momento es el chavismo, no es Venezuela. Lo mismo ocurre aquí. Lo que te está dejando sin futuro en este momento, que está haciendo que te plantees buscarte la vida en Holanda o te plantees buscarte la vida en Londres, es un mal momento político, no es tu país. Tu país siempre va a estar esperándote y sin ninguna duda vale la pena el esfuerzo. Y si tengo que agregar algo más, es ser exactamente lo contrario a lo que vemos hoy. O sea, si hoy vemos la vulgaridad, la falta de preparación, la destrucción, el culto a la envidia y el resentimiento, nosotros tenemos que promover es la cultura del esfuerzo, la cultura de la educación, la cultura de la superación, que superarse nunca está mal, lo que está mal es el estancamiento y hacerte dependiente porque es como ellos te quieren, tú tienes que ser independiente, tú mereces ser independiente, tú económicamente lo puedes lograr y sin duda alguna es la libertad lo que te va a permitir eso, lo que siempre te lo ha permitido y lo que siempre te lo va a permitir. No caigas jamás en el discurso del Estado. Seamos libres y viva Venezuela libre. Un momento, porque yo quería algo muy importante, Andrés. Has lanzado un mensaje a los españoles que cada día viven más semejanzas con lo que se ve en Venezuela. Pero yo me quiero acordar de los venezolanos, a tus compatriotas. ¿Qué le dirías ahora mismo desde Madrid a tus compatriotas, a tu madre, a tu familia? ¿Qué les dirías delante de estos micrófonos? A ver, bueno, lo primero es que los extraño mucho, que desearía no haberme tenido que ir, pero era imposible permanecer porque la consecuencia hubiera sido no poder seguir aquí. Y yo tengo la certeza de que nos vamos a ver pronto. No sé exactamente cuándo, pero sé que lo que hicimos valió la pena y lo digo por todos los exiliados. No va a ser en vano. Yo creo que la vida son principios. Y yo estoy perfectamente consciente de que para seguir teniendo la vida que yo tenía, hubiese bastado con guardar silencio o mantenerme al margen. Eso no era una opción para mí, por eso estoy en Madrid. Pero sé que más temprano que tarde, la verdad y la libertad se van a imponer en Venezuela y podremos volver a estar juntos y a reconstruirla con el esfuerzo y con todas las ganas por nuestro país. Pues ojalá sea pronto, Andrés. Muchas gracias. Es un Tenéis placer. una gran nación, sois gente súper emprendedora, súper trabajadora, humilde y bueno, yo la verdad que todos los venezolanos, amigos que conozco, cumplen estas características que te estoy diciendo. No tengo ninguna, mira que tengo amigos venezolanos y no conozco ninguno que sea un liante, o sea, un maleante. Son buena gente. De verdad, ¿eh? Pues muchas gracias. Bueno, Tengo pues muchos concluimos, amigos Andrés. Dejamos este podcast súper interesante. Gracias, Ignacio, por habernos traído Nada, hombre. a Andrés. Y cerramos con un Venezuela libre. Que pronto veamos la libertad en Venezuela y al pueblo venezolano teniendo lo que se merece. Y que no llegue a España nunca lo que están viviendo en Venezuela. Gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Señor.